¿Quién se atrevió a desafiar a Quentin Tarantino? Quentin Tarantino es uno de los directores más influyentes y radicales del cine moderno. El creador de Pulp Fiction, Kill Bill y Érase una vez en Hollywood, ha sido aclamado por su estilo violento y poético, su obsesión por los detalles y su amor por la historia del cine. Durante más de 3 décadas, ha construido un legado que cambió para siempre el cine independiente, llevando historias irreverentes al corazón de Hollywood. Pero detrás del genio creativo se esconde una personalidad compleja, exigente y explosiva. Tarantino no tolera la mediocridad, no acepta que sus actores improvisen sin comprensión del guión, y mucho menos permite que alguien cuestione su visión artística. Aunque muchos lo veneran, trabajar con él no es para cualquiera. Los estándares que impone en sus producciones son tan altos que más de una estrella de renombre ha salido quemada de su universo. Algunos actores simplemente no estaban listos para ese nivel de exigencia. Otros pensaron que podían imponer su propio enfoque y chocaron de frente con una mente que no negocia. Lo que comenzó como admiración mutua, a menudo terminó en enfrentamientos intensos, puertas cerradas y enemistades legendarias. ¿Quiénes fueron los actores que Quentin Tarantino no soportó? Vamos a descubrirlos uno por uno. ¿Qué ocurrió en cada caso y por qué quedaron fuera del universo del director más temido y respetado de su generación? Número 6. Chevy Chase. Pocos actores encarnan el humor sarcástico de los años 80 como Chevy Chase. Y Chevy Chase simboliza muchas de las cosas que Tarantino más detesta del cine comercial moderno. Cuando Quentin era un joven cineasta en formación, quedó impresionado por el ritmo cómico natural de Chase. Pero con el tiempo, su admiración se transformó en desconfianza. Según Tarantino, Chase no tomaba en serio el oficio de actuar. No desaparecía en sus personajes. Al contrario, siempre parecía consciente de estar actuando. Lanzaba miradas cómplices, rompía la cuarta pared con su actitud y nunca dejaba de ser el tipo gracioso del show. Para Tarantino, eso era inaceptable. Él creció idolatrando a actores que se sumergían por completo en sus papeles, que se perdían dentro de ellos. Chase, en cambio, parecía hacer de cada película una extensión de Saturday Night Live. La directora de casting Victoria Thomas, quien trabajó con ambos en diferentes épocas, lo resumió así: Chevy ve el cine como una serie de sketches alargados. Quentin lo ve como arte. Nunca iban a entenderse. Durante los años 90, ambos estuvieron cerca de colaborar en un proyecto. Las conversaciones fueron breves y tensas. Tarantino expresó su preocupación. Chase no tenía la oscuridad necesaria para interpretar a un personaje profundo. Su fama de difícil y su estilo irónico eran, para el director, una receta para el desastre. El golpe final vino cuando Tarantino declaró públicamente su desprecio por los actores, que presumen de inteligencia sin haber entendido el guión. Aunque no lo nombró, muchos entendieron que era una crítica directa a Chevy Chase. Desde entonces, la relación quedó rota. Tarantino nunca volvió a considerar a Chase para ningún papel. Número 5. Will Smith. ¡Vaya, vaya! Malévolo cucarachón se nos puso sentimental. Lo que pudo haber sido una de las colaboraciones más provocadoras de Hollywood, terminó antes de empezar. Will Smith, uno de los actores más populares y taquilleros del planeta, estuvo a punto de protagonizar Django Unchained. Tarantino lo quería. Smith se mostró interesado. El guión ya estaba escrito. Todo parecía listo para una alianza explosiva. Pero en cuanto empezaron a hablar en serio sobre el proyecto, las diferencias afloraron. Y no eran pequeñas. Smith quería interpretar a un héroe, un hombre fuerte, justo, con un código moral claro. Quería que el público se sintiera bien con Django, que lo admiraran, que lo aplaudieran como a los personajes de acción clásicos. Tarantino, en cambio, quería todo lo contrario. Un protagonista con heridas profundas, impulsos oscuros y decisiones difíciles de digerir. No buscaba un vengador limpio, sino un esclavo liberado que usara la violencia sin piedad, que incomodara, que pusiera al público en tensión constante. Will quería que Django fuera un héroe tradicional, contó la productora Stacy Sher. Quentin insistía en que debía ser más complejo, más humano, más peligroso. Al principio las reuniones fueron cordiales, pero muy pronto se volvieron tensas. Smith comenzó a pedir cambios en el guión. Quería eliminar ciertas escenas violentas, suavizar los momentos más duros y darle a Django una motivación más noble.
Tarantino se negó. Para él, esa era precisamente la esencia de la película, mostrar una figura brutal que no encajara en moldes cómodos. El punto de quiebre llegó cuando Smith pidió que se modificaran las decisiones más polémicas del personaje. Quería un Django más heroico, menos ambiguo. Tarantino, fiel a su visión, se cerró por completo y empezó a dudar de que Smith tuviera el coraje actoral necesario para interpretar a alguien tan complejo. La salida de Will del proyecto fue anunciada como un conflicto de agenda, pero dentro de la industria todos sabían la verdad. Fue un divorcio creativo, dos visiones irreconciliables, dos mundos que nunca iban a encajar. El papel terminó en manos de Jamie Foxx y Django Unchained se convirtió en una de las películas más exitosas de Tarantino. Will Smith, por su parte, jamás volvió a acercarse a un guión del director. Número 4. Kevin Costner. Yeah. This is America. Kevin Costner es el clásico héroe americano, el hombre correcto, el líder noble, el rostro de películas donde el bien es claro y la historia tiene final feliz. Durante décadas fue el símbolo de una masculinidad limpia, valiente y para muchos, inspiradora. Pero para Tarantino, ese tipo de cine representa una mentira, una versión edulcorada del pasado, una fantasía. Desde que se hizo un hombre en los años 90, Quentin dejó claro su desprecio por las películas que intentan embellecer la historia de Estados Unidos. Y para él, pocas lo hacían más que Danza con Lobos, la cinta que consagró a Costner. A Tarantino no le gustaba su forma de actuar, ni su estilo narrativo. Lo consideraba blando, predecible. Veía en él a alguien que confundía sinceridad con profundidad y que nunca se atrevía a mostrar la verdadera oscuridad de los personajes. Ambos se cruzaron varias veces en eventos de la industria, siempre cordiales, siempre fríos. Nunca trabajaron juntos y nunca lo harían. Quentin no quería actores que idealizaran a sus protagonistas. Quería antihéroes rotos, moralmente confusos, incómodos. En privado, dejó claro que no confiaba en la capacidad de Costner para habitar un personaje con matices. Y aunque nunca lo dijo abiertamente, los rumores en Hollywood eran constantes. Para Tarantino, Costner era el ejemplo perfecto de lo que estaba mal en el cine de prestigio. No hubo un gran escándalo, no hubo una pelea, solo dos maneras opuestas de entender el cine, y un respeto frío, que en realidad ocultaba un desprecio mutuo. Número 3. George Clooney. ¿No te sobra un cargador? No lo creo. ¿Nervioso? Un poco, sí. George Clooney y Quentin Tarantino trabajaron juntos en Del crepúsculo al amanecer, y aunque en pantalla parecían una dupla perfecta, detrás de cámaras las cosas no fueron tan armónicas. Clooney venía de la televisión. Era carismático, simpático y estaba en pleno ascenso. Tarantino era el genio rebelde de Hollywood, brillante, impredecible y con una visión muy clara de lo que quería contar. Al principio, todo fue entusiasmo. El guión era arriesgado, sangriento, lleno de giros inesperados. Pero durante el rodaje comenzaron los roces. Clooney quería que su personaje tuviera un lado humano. Quería que el público entendiera sus acciones, que conectara con él, que pudiera redimirse. Tarantino no estaba interesado en eso. Para él, los personajes no necesitaban redención. Solo debían ser auténticos en su brutalidad, sin explicaciones, sin moralejas. George trataba de hacer simpático a un criminal, recordó Robert Rodríguez. Quentin no quería simpatía, quería crudeza. Las discusiones no llegaron a gritos, pero fueron constantes. Clooney cuestionaba la violencia excesiva. Tarantino defendía cada escena como esencial para el tono. No había insultos, pero tampoco acuerdos. La tensión era silenciosa, pero palpable. Y aunque lograron terminar el rodaje sin conflictos mayores, nunca más volvieron a trabajar juntos. Ambos se alejaron con elegancia, pero sabían que sus formas de entender el cine eran incompatibles. Detrás de cámaras, quedó claro, Tarantino no buscaba estrellas que suavizaran sus historias, y Clooney no estaba dispuesto a dejar de lado su humanidad actoral, ni siquiera para un guión brillante. Número 2. Edward Norton. Edward Norton y Quentin Tarantino podrían haber sido una de las alianzas más brillantes del cine moderno. Los dos son inteligentes, obsesivos, perfeccionistas. Los dos creen que el cine es arte, y los dos exigen lo mejor de quienes los rodean. Pero precisamente por eso, nunca pudieron trabajar juntos.
Cuando Norton comenzó a destacar en los años 90, Tarantino lo admiraba. Veía en él a un actor comprometido, cerebral, capaz de llevar cualquier personaje al límite. Pero esa admiración se fue desmoronando cuando entendió cómo trabajaba Norton. Edward no solo actúa, Edward analiza, discute, reescribe, llega con propuestas, cambia diálogos, replantea escenas, y eso, para la mayoría de los directores, puede ser un regalo. Para Tarantino, es una invasión. Edward trata los guiones como si fueran textos de universidad, dijo Harvey Weinstein, que intentó juntarlos en varios proyectos. Y Quentin los trata como si fueran sagrados, no los toca nadie. El respeto mutuo se mantuvo, al menos en público, pero en privado era evidente que no se soportaban. Norton quería tener voz en el desarrollo creativo. Tarantino no estaba dispuesto a ceder una sola línea. Nunca se enfrentaron de forma directa. Nunca hubo insultos, pero tampoco hubo oportunidades. Cada vez que surgía la posibilidad de una colaboración, uno de los dos se bajaba. Para los fanáticos del cine, fue una oportunidad perdida. La combinación de sus talentos prometía películas memorables. Pero cuando nadie quiere ceder, no hay espacio para crear. Número 1. Bruce Willis. De todos los actores con los que Quentin Tarantino ha tenido problemas, ninguno dejó una herida tan profunda como Bruce Willis. Su conflicto fue personal, intenso y duradero. Cuando lo eligió para interpretar a Butch en Pulp Fiction, Tarantino lo hizo con entusiasmo. Veía en él al tipo perfecto, un hombre duro, silencioso, con una energía peligrosa que podía explotar en cualquier momento. Pero muy pronto, las cosas empezaron a torcerse. Willis quería entender a su personaje, saber por qué hacía lo que hacía, qué pensaba, qué sentía. Tarantino. Para él, Butch no necesitaba explicaciones. Era pura reacción, puro instinto. No había que pensar, había que sentir, decía Quentin. Las diferencias se volvieron tensiones. Willis pedía claridad, Tarantino pedía confianza. Pero el verdadero problema no era solo el enfoque actoral, era el choque de egos. Bruce era una estrella. Estaba acostumbrado a tener voz en todo, y Quentin, con apenas 2 películas, ya se negaba a que alguien tocara sus ideas. Las discusiones se volvieron constantes. Willis cuestionaba decisiones de dirección. Tarantino se sentía atacado. El ambiente en el set se volvió denso. El equipo entero lo notaba. El punto de quiebre llegó cuando Bruce sugirió cambiar una escena clave. Quentin explotó. No solo le dijo que no, le hizo saber que nadie, ni siquiera una estrella como él, podía alterar su visión. Desde entonces, no volvieron a trabajar juntos. Ni siquiera se mencionan en entrevistas. Pulp Fiction fue un éxito mundial, pero la relación quedó rota para siempre. En el fondo, era inevitable. Uno no quería ceder, el otro no sabía trabajar sin intervenir. Y cuando 2 fuerzas así chocan, el resultado no es solo una pelea, es una separación definitiva.